Maradona y Fren no estuvieron en el banco en las últimas fechas. La revolución en la academia comenzó en la apertura del año 95. Otero era el presidente y muchísimos jugadores llegaban a Racing Club de Avellaneda con Marcheta como técnico para ser el gran candidato a campeón. En la primera fecha, 2-0 contra Argentinos Juniors. También en cancha de Ferro debutando el Racing modelo 95 de ese año, que se quería llevar todas las miradas, pero en la segunda fecha terminaba perdiendo 1-0 contra San Lorenzo con gol de Ortega Sánchez y bajaban, claro, las expectativas que habían sobre la academia, que igualmente terminó siendo subcampeón en ese torneo, esta vez dirigido por Miguel Ángel Brindisi, que reemplazó al negro Marcheta a mitad del campeonato. En el apertura del 98, Ángel Capa debutaba como técnico de Racing en el Chateau Carreras contra el Talleres de Córdoba de Ricardo Gareca, y 4-0 empezaba ganando la academia en el partido. Luego finalizaría 4-2, descontaba el equipo cordobés, pero empezaba con todo el equipo de Ángel Capa, con Diego Latorre como figura, que contra los cordobeses marcaba 2 tantos, pero a la semana siguiente en el partido contra Central, la academia llevaba una multitud y ganaba por 3-1, pero Central, el equipo del Patón Bausa con muchos juveniles, lo terminó dando vuelta, terminó ganando 5-3 el equipo rosarino en cancha de Racing, y de esta forma se caían las ilusiones con el equipo de Ángel Capa en el comienzo del torneo, que igualmente terminó siendo tercero en el campeonato, donde el Boca de Bianchi conseguía su primer título. Nos vamos a ir a la apertura del 2001, debut del gran equipo de Mostaza, que se armaba con todo para pelear en la apertura de ese año. Otra vez el comienzo era contra Argentinos Juniors, Úbeda como capitán y referente, y una multitud en el cilindro de Avellaneda. Racing colmaba las expectativas de sus hinchas, empezaba ganando con gol del Chiche Arano, que ponía el 1-0, pero claro, Argentino se lo empataba al equipo de Mostaza, y recién en el final del partido, con este gol en contra de Demuner, Racing va a terminar ganando el encuentro por 2-1. Buen comienzo del equipo de Mostaza, que por supuesto terminó ganando el título después de 35 años, y en la segunda fecha jugaba el clásico contra Independiente, partido muy disputado en el Libertadores de América. Ganaba el rojo por 1-0, y en la última jugada, cabezazo del Lueshborg, el hombre de los goles importantes, marcaba el 1-1 en la agonía del partido, y de esta forma Racing salvaba su invicto y, como dijimos anteriormente, terminaba siendo campeón. Nos vamos ahora a la apertura del 2004, una multitud para recibir al equipo del Pato Filiol. ¿Por qué marcamos este comienzo de torneo? Porque fue la última vez que Racing ganó los 2 primeros partidos de un campeonato, por supuesto, hasta esta apertura del 2010. En la primera fecha vencía 1-0 Argentinos Juniors con gol de Martín Cardetti, y en la segunda, en el Carminati contra Olimpo de Bahía Blanca, le ganaba por 3-1 al conjunto local, al aurinegro bahiense. La figura de la noche era Lisandro López, jugador de selección, que de esta forma definía ante Gaona y marcaba 2 tantos para el triunfo del Pato Filiol. Esta había sido la última vez que Racing había ganado 2 partidos en el inicio del torneo, claro, hasta este comienzo del conjunto de Miguel Ángel Russo. Otra vez movió el mercado la academia para la apertura del 2007. Costa se la jugó con muchos jugadores que venían del fútbol guaraní, y además con Maxi Morales como figura. Arrancaba muy bien en aquel torneo apertura, ganaba otra vez en cancha de Olimpo, 2-0 era el triunfo, goles de Saba y de Cristian Pellerano, que también debutaba con la de Racing y convertía tras el pase de Maxi Morales. Así arrancaba la academia, aquella apertura del 2007, había mucha expectativa, muchísimas ganas para ver a Racing, pero en el partido siguiente pierde 1-0 contra Banfield y empiezan los problemas. Además, habían vendido a Maxi Morales en el medio de la semana con el campeonato empezado, por eso los insultos, y de ahí nos vamos al clausura del 2010. Y mirá, no sé si vamos a salir campeones, pero segundo o tercero terminamos, para clasificar a una copa, y bueno, y ya cambió. Racing es el más grande de todo, hermano. Aguante la academia. Y si viene Ayala, ya está. Salir campeón, este es el año. Usted poniendo huevo y yo alentando.
torneo pasado llegaron buenas figuras como Auche Bieler, también Lucas Lich, y la gente llenaba de esta manera el cilindro para el primer partido contra Rosario Central. Racing cumplió con las miradas que había sobre el equipo de Claudio Vivas, que por aquel entonces era el técnico de Racing. Le ganaba por 3-0 al equipo canalla. El primero lo marcaba Luguercio, el segundo Matías Martínez y el tercero era obra de la combinación de los refuerzos Gabriel Auche y Claudio Bieler para empujarla en la red. Racing arrancaba con todo en el torneo, pero claro, en la segunda fecha otra vez otro golpe duro a la Academia, que iba a terminar perdiendo el invicto contra Colón de Santa Fe. Y eso que empezaba derechito ganando 1-0 con este gol de tiro libre de Falcón, que quiso tirar el centro pero la clavó en el ángulo. Después el equipo de Mohamed lo terminó dando vuelta. El Vichy Fuertes marcó el empate y posteriormente Lucero iba a poner el 2-1 para el equipo santafesino. Y de esta forma Racing empezaba a pensar en otra cosa y no tanto en dar la vuelta olímpica. Encima Vivas terminó dejando su cargo un par de fechas después para que asuma Miguel Ángel Russo, el encargado de esta nueva ilusión racinguista que comenzó en el partido contra el Boys. Sufrió la Academia pero terminó ganando por 1-0 con gol de Abeldaño. Después del tanto jugó un poco mejor el equipo de Miguel Ángel Russo, pero le costó conseguirlo, y contra Boca empezó perdiendo pero después sacó chapa de candidato con el empate de Jacob. Muy polémico el gol de Racing, sin embargo había que festejarlo de esta manera y luego Cáceres puso el 2-1 definitivo para que Racing tenga 6 puntos sobre 2 partidos jugados. Gran eficiencia del equipo de la Academia, que marcha puntero y nadie le quita la ilusión a sus hinchas.